El aire es un bien de todos y todos somos responsables de él. El aire limpio no es negociable. Necesitamos aire limpio y lo queremos, aunque también queramos desarrollo. Es una situación de emergencia sanitaria comparable con otras catástrofes. Que mueran 7 millones de personas son muchas muertes, más que las provocadas por otras enfermedades y factores de riesgo. Cada año de inacción y espera conlleva a escala planetaria una cantidad de muertes y enfermedades absolutamente escalofriante. El problema de la contaminación del aire no es un problema irreversible. Se puede resolver teniendo la voluntad de hacerlo. Si no atajamos este problema ahora mismo, imagínese cómo afectará a las próximas generaciones. La contaminación del aire es un asesino en serie, cuyas víctimas son invisibles. 7 millones de muertes prematuras al año, según la Organización Mundial de la Salud. Una cifra corroborada por datos científicos muy concretos. Sus agentes letales son los gases y las partículas finas, despedidos a la atmósfera por la actividad creciente de las fábricas, la calefacción urbana o el transporte por carretera. Estas emisiones tóxicas se confunden a menudo con los gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento climático, como el CO2, un gas no contaminante. Pero aunque provienen de las mismas fuentes, conllevan otras consecuencias. Los efectos del cambio climático se manifestarán con mucha intensidad a lo largo de las próximas décadas. Tenemos tanta información sobre los problemas climáticos que nos hemos olvidado un poco de los problemas de calidad del aire. Es un problema a muy corto plazo, un problema que se plantea desde hoy mismo porque afecta a nuestra salud, porque en el fondo afecta a la gente de hoy. La contaminación atmosférica afecta a todas las megalópolis del mundo a diferentes escalas. Pero las más azotadas son las capitales emergentes, un síntoma de su desarrollo desenfrenado. Las ciudades indias y chinas rebasan periódicamente los umbrales de alerta, exponiendo sus poblaciones a un riesgo sanitario mayor. Las metrópolis más ricas no se libran, ni en América ni en Europa. Sufren una contaminación crónica con efectos nocivos a largo plazo. De París a Ciudad de México, pasando por Los Ángeles y Pekín, la comunidad científica ha dado la señal de alarma. Las ciudades libran hoy una batalla contra esta amenaza, el primer riesgo medioambiental para la salud pública. Bienvenidos a Nueva Delhi, la ciudad más contaminada del planeta según la Organización Mundial de la Salud. Con sus 8 millones de vehículos, el doble que hace 10 años, la capital india está viviendo una era de crecimiento desbocado que condena a sus 25 millones de habitantes a un infierno atmosférico. Hay días en los que la concentración de partículas finas en el aire supera 100 veces las recomendaciones sanitarias de la OMS. Micropartículas, pero también dióxido de nitrógeno y ozono. Un cóctel tóxico para los habitantes que pasan horas en sus coches, trabajan en la calle o viven en las aceras. Es una especie de crisis multicontaminante, porque a diario respiramos un cóctel letal de polución. Durante mucho tiempo se creyó que solo las grandes ciudades tenían un problema de contaminación. Pero ahora estamos viendo cada vez más poblaciones pequeñas de la India alcanzar niveles críticos de contaminación. Los primeros estudios sanitarios nos permiten hacernos una idea de la magnitud de la epidemia. 3 años de esperanza de vida menos en la capital y 1,5 millones de muertos al año en todo el país. Y es que la amenaza se propaga más allá de las ciudades de la India a las regiones más pobres.
La cuenca del Singrauli es el pulmón energético de la India. Proporciona el 20% de la energía eléctrica del país, explotando las abundantes reservas naturales de carbón. Con sus centrales eléctricas y sus minas desarrolladas a marchas forzadas en los últimos 40 años, Singrauli se ha convertido en una región maldita. Irrespirable para sus habitantes, que viven presos de las emisiones de diversos tipos de polvo y gases tóxicos. En esta región aislada no existe ningún estudio oficial acerca de la magnitud del impacto sobre la salud pública. En el hospital del distrito de Guaidán, los médicos asisten impotentes a esta lenta agonía. El Dr. Singh lleva 22 años observando una explosión de las infecciones pulmonares y las alergias severas. Respire. Respire. Estoy preocupado. ¿Cómo no voy a estarlo? Somos pobres, no sabemos cómo tratarlo. Tenemos muchísimo miedo. El médico está indignado por el estado de los pulmones de sus pacientes. A lo mejor los habitantes de Nueva Delhi pueden respirar todo el humo de coche que quieran, pero en Singrauli, por lo menos, no tenemos pulmones de acero. En todas las autopsias que hemos hecho en la región, ya estuvieran enfermos o no, los sujetos siempre presentaban partículas de carbón en la superficie de la pleura. Nuestros pulmones están infectados. Cuando voy caminando al trabajo por la mañana, las partículas han caído con el rocío, y cuando corro, todas esas partículas se depositan en mis pulmones. En toda la región no hay un solo sitio seguro para caminar o correr. A pesar de los riesgos sanitarios, el gobierno prevé duplicar su producción de carbón en los próximos 5 años. El objetivo, proporcionar electricidad a los 300 millones de indios que aún no tienen acceso a ella. El ministro de Medio Ambiente reivindica ese imperativo y se niega a recibir lecciones de las potencias occidentales. En Delhi hemos cerrado ya 3 unidades contaminantes y vamos a ajustar otras 2 unidades a las normativas. Estamos planeando construir nuevas centrales en lugares aislados en vez de en ciudades. Es una forma de encontrar un equilibrio. Pero no olvidemos que Estados Unidos también exporta carbón. Si de verdad tanto les molestan las emisiones, los estadounidenses deberían dejar de exportar carbón. Pero no lo hacen, y aún así se permiten darnos lecciones. Europa consume 10 veces más carbón que la India, y eso supone contaminación. Nuestra contaminación solo se va a multiplicar por 2, y daremos acceso básico a la electricidad a los más pobres. Todo el mundo en este planeta tiene derecho a usar la energía del carbón, y a la India se le quiere negar. La contaminación que asfixia a los indios es la misma que la de la Europa de los 30 gloriosos, el periodo de rápido crecimiento económico de la posguerra. Hoy el peligro ha retrocedido en el viejo continente, pero la contaminación ha cambiado de naturaleza y, al igual que otras capitales, París no ha derrotado la amenaza. Air París prevé también hoy una fuerte concentración de partículas en suspensión que afectará a la mitad norte del país. ¿Nos deja asfixiarnos el Estado con esta contaminación? Será la polémica pregunta que nos ocupará durante esta hora y cuarto. Así nos lo recuerdan los intensos picos de contaminación que vive periódicamente la Ciudad de la Luz desde 2013. Sin embargo, estos episodios de alerta medioambiental no son más que la punta del iceberg. Los parisinos respiran mal todo el año. Un aire viciado que les hace perder 6 meses de esperanza de vida. La densidad del tráfico por carretera y la renovación del parque automovilístico diésel han amplificado el fenómeno de unos años a esta parte. Los ingenieros de Air París supervisan esta contaminación crónica. En este concurrido barrio, Karine Leye mide las concentraciones de partículas que los peatones inhalan a diario. Aquí el impacto es mayor. Debido a la densidad del tráfico lo pueden ver perfectamente y al número de vehículos. Y también debido a que la circulación no es muy fluida. Los vehículos se paran, vuelven a arrancar y aceleran.
No hay viento y además estamos al lado de los vehículos. Hasta podemos ver perfectamente el impacto de los peatones al pasar, que vuelven a poner las partículas en suspensión. Aquí vemos cómo suben. El contador enloquece. Hasta 10 veces el umbral fijado por la Unión Europea. Ligados al tráfico, hay 2 agentes contaminantes que merecen especial atención. Un gas, el dióxido de nitrógeno, y las llamadas micropartículas, unos polvos microscópicos 100 veces más pequeños que un cabello. Este filtro que ha estado expuesto a la contaminación durante una semana. Y encontramos estas pequeñas partículas que no son filtradas por la nariz, sino que pueden penetrar hasta los alveolos pulmonares. Las partículas finas se clasifican en función de su tamaño. Las PM10, de 10 micrones. Y las más pequeñas y aún más dañinas, las PM2,5, de 2 micrones y medio. Para cada una de ellas, la Organización Mundial de la Salud emite unas recomendaciones sanitarias y la Unión Europea impone umbrales de alerta. Además del transporte por carretera, hay otros agentes contaminantes que provienen de aún más lejos. El 50% de la contaminación que respiramos aquí es de origen local y el otro 50% es contaminación procedente del conjunto del área metropolitana de París o polución procedente de otros países de Europa. No hay que olvidar que en la región de París existe una zona agrícola relativamente importante. Durante los picos de contaminación que vivimos en marzo del año pasado, hubo una combinación de contaminación ligada al tráfico y los gases emitidos por la agricultura en la temporada de fumigación que contribuyen a la formación de partículas. ¿Cómo se fabrican estas nubes de contaminación que se ciernen sobre nuestras ciudades, tanto en invierno como en verano? Los investigadores del Laboratorio Interuniversitario de Sistemas Atmosféricos estudian toda la complejidad química de la atmósfera gracias a esta máquina. Vamos a inyectar en esta cámara de simulación el mismo tipo de contaminantes presentes en la atmósfera, por ejemplo, en una calle de París o en la zona metropolitana de una gran ciudad. Hoy, el equipo de Jean-François Dusan está reconstruyendo artificialmente un pico de contaminación de verano. Los químicos inyectan en esta cámara aire puro, humedad y 2 de los llamados contaminantes primarios que se forman todos los días en nuestra atmósfera. Te lo dejo así, Eduard, sincronicemos. Un componente del humo despedido por los coches, el xileno, y un gas que también producen los automóviles, sobre todo los diésel, el dióxido de nitrógeno. Adelante, Eduard. Solo falta simular el efecto del sol con estas lámparas para que se produzca la reacción química. Dura varias horas. Es un experimento totalmente invisible, pero para entenderlo mejor lo hemos reconstruido. Bajo el efecto del viento, los contaminantes se dispersan, pero sobre todo se mezclan, y bajo el efecto del sol se transforman. De esta forma, los contaminantes inyectados crean nuevas sustancias, los llamados contaminantes secundarios. Son partículas finas y un gas, el ozono. Surgen nuevos gases, generalmente mucho más tóxicos y más irritantes, y nuevas partículas que son cancerígenas. Son sustancias que plantean muchos problemas. La atmósfera es un inmenso reactor químico. Cada día inhalamos gases y partículas primarias. Pero cuando se transforman, padecemos en invierno picos de contaminación de partículas secundarias, fruto del tráfico por carretera, la calefacción y la fumigación agrícola. En verano vivimos episodios de contaminación de ozono ligados al calor. Cuanto más se mezclan las fuentes y los contaminantes, más difícil de combatir es el fenómeno. Los picos de contaminación forman una nube fotoquímica en nuestras ciudades. Son como una tapadera que cubre la parte baja de la troposfera, la capa de la atmósfera en la que vivimos. La altura de esta tapadera puede oscilar entre 2000 y 250 metros en función de la temperatura ambiente. Cuanto más baja es la nube, más tóxica. Hemos observado que los efectos de la contaminación pueden ser radicalmente diferentes, sobre todo cuando la capa es muy baja, porque entonces se produce un fenómeno de acumulación de contaminantes. Esta nube fotoquímica reacciona de manera diferente en función de las condiciones meteorológicas. La lluvia arrastra los contaminantes al suelo, mientras que el viento los dispersa.
y una situación anticiclónica mantiene la nube estancada. De Ciudad de México a Los Ángeles se ha globalizado un neologismo: el smog, mezcla de smog, humo y fog, niebla. ¿Cómo contaminan estos agentes nuestro organismo? De 10 años a esta parte, los investigadores han estado acumulando pruebas. Desde estudios epidemiológicos hasta experimentos con animales, pasando por la investigación más puntera. El Instituto Adolf Merkle está especializado en la biología celular. La profesora Barbara Rotten lleva 4 años estudiando en este laboratorio la toxicidad de las nanopartículas emitidas por los motores de nuestros vehículos. Son partículas ultrafinas de menos de 1 micrón de diámetro. Aquí pueden ver una partícula individual. Y aquí, o aquí, son aglomerados de varios cientos de nanopartículas. Dentro de este racimo de partículas, un cóctel de componentes altamente tóxicos. Estos polvos microscópicos libran una batalla sin cuartel para alcanzar el corazón de nuestro organismo. Las partículas de mayor tamaño, las PM10 de 10 micrones, son bloqueadas en nuestras fosas nasales por los pelos y las mucosidades. Pero las más pequeñas, las PM2,5, son más peligrosas. Su contenido químico se metaboliza más fácilmente y alcanza los pulmones y los alvéolos pulmonares, la zona de intercambio con la circulación sanguínea. Se sospecha que las nanopartículas, aún más finas, de menos de 1 micrón, pueden atravesar las membranas de nuestros vasos sanguíneos para acceder a nuestro corazón y hasta nuestro cerebro. ¿Cuál es el mecanismo por el que estas nanopartículas propagan su potencial tóxico? Para entenderlo, Barbara Rotten ha creado un modelo de pulmón artificial in vitro gracias a un cultivo de células humanas. Concretamente células epiteliales, que tapizan nuestros alvéolos pulmonares, y células inmunes con funciones defensivas. En un laboratorio cercano, este modelo de pulmón in vitro es expuesto a los gases emitidos por un motor de gasolina y un motor diésel. El diésel es el que más partículas emite, y los filtros de los motores más recientes dejan escapar las más finas. Tras solo 6 horas de exposición, las células han sufrido daños. Se comparan con unas muestras que no han sido expuestas. Aquí aparecen en color verde fluorescente. Cuando las células se ven expuestas a las partículas del diésel y éstas se adhieren a la superficie de la célula o incluso penetran dentro de ella, pueden provocar distintas reacciones celulares. Pueden crear radicales libres que tienen un efecto oxidante. Pueden provocar reacciones inflamatorias o incluso una reacción en el propio núcleo de la célula que podría modificar su ADN, su material genético. La célula no muere propiamente, sino que más bien sufre una división celular descontrolada, una serie de reacciones inflamatorias que a la larga pueden provocar un cáncer. Estos experimentos en laboratorio evidencian los efectos agudos a corto plazo de las partículas diésel. Después de 20 a 30 años de estudios, la Organización Mundial de la Salud ya considera que las partículas de diésel son cancerígenas. Esta conclusión se basa en gran cantidad de experimentos diferentes, realizados con hombres, con animales y con cultivos de células. Cada tipo de trabajo tiene sus limitaciones. Por eso es preciso hacer diferentes estudios a largo y corto plazo para conocer los efectos de las nanopartículas. Todos los estudios concuerdan. La contaminación del aire acorta nuestra esperanza de vida. Las investigaciones se aceleran. Los científicos han llegado incluso a hacer visibles los efectos de la contaminación en nuestro organismo.
En Sao Paulo se está llevando a cabo un experimento único en el mundo desde hace más de un año. El profesor Saldiva trabaja con cadáveres. Este patólogo se ha propuesto determinar cómo la contaminación puede acelerar una enfermedad y provocar la muerte. La autopsia nos permite, sobre todo, acceder a todos los órganos. Es una forma de completar los estudios ya existentes, los epidemiológicos y los clínicos, tomando fragmentos de tejidos que muestran las modificaciones en la estructura de los pulmones, los vasos sanguíneos o el cerebro, y que también nos permitirán comprender los factores que han causado su inflamación. Tras la autopsia, los pulmones son extraídos y sometidos a un examen exhaustivo. Estos pulmones pertenecen a un hombre de 63 años, no fumador. Paulo Saldiva se interesa especialmente por el black carbon, las partículas producidas por la combustión, sobre todo de los motores de automóvil. Sabemos de qué ha muerto este hombre. Padecía una enfermedad renal y una infección, no ligadas a la contaminación necesariamente, aunque uno de los efectos de la contaminación es reducir nuestro sistema inmune. Todos los cuerpos de las personas que hemos autopsiado en Sao Paulo presentaban este tipo de depósito en mayor o menor grado. En cada individuo nos fijamos en el color original del pulmón, que es este. Vemos que hay una especie de frontera entre la parte sana y la que podemos achacar a la inhalación de contaminantes. Para un individuo que no fume y que viva en Sao Paulo, lo más probable es que este black carbon provenga de los vehículos. ¿Cómo lo sabemos? Porque cada partícula tiene una firma, una huella digital. Y en Sao Paulo los principales marcadores son el zinc, el manganeso, el aluminio y el hierro. Tratará de identificar esos marcadores gracias a una serie de análisis químicos realizados en los tejidos pulmonares. Explorando más de 2000 cadáveres e investigando el modo de vida y el historial médico de cada persona fallecida. De esta forma, espera que podrá evaluar el impacto de la contaminación sobre un individuo a lo largo de su vida y propiciar una toma de conciencia. La lucha contra la contaminación no genera aún un consenso. Si yo invento una vacuna contra el dengue o el ébola, ¿quién se va a oponer? Pero si propongo limitar los combustibles, el diésel, y limitar el transporte individual para favorecer el transporte público, no habrá un consenso. Creo que ha llegado el momento de reconocer que estamos ante una situación de emergencia sanitaria comparable con otras catástrofes. La OMS lleva varios años haciéndose eco de estos estudios científicos y fijando normativas sanitarias sobre la contaminación del aire. Pero en 2013 la institución fue aún más lejos y dio la señal de alarma. La Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, ha decidido clasificar la contaminación de la atmósfera, la contaminación del aire que respiramos a diario, entre las causas directas del cáncer. El aire es un bien de todos y todos somos responsables de él. Es necesario desarrollar una política de salud pública para resolver este problema. Sabemos que la contaminación atmosférica es cancerígena, como el tabaco y el amianto. Provoca cánceres y enfermedades respiratorias, pero también patologías cardiovasculares. Un total de 7 millones de víctimas al año. La OMS advierte a la opinión pública. Tenemos la responsabilidad de dar la voz de alarma y declarar que es un factor de riesgo importante. Si no tomamos medidas para proteger a las poblaciones y alertar a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, no podremos ayudarlos a protegerse. Ahora bien, no podemos tomar medidas por ningún país. No podemos decirle a nadie, ahora tienes que hacer esto. No disponemos de poder legislativo sobre los demás países, pero sí tenemos un poder de persuasión. Y ser tan cuidadosos con nuestros estudios, nuestras cifras y nuestras recomendaciones es el poder que podemos ejercer. Hasta ahora, los estados han sacrificado el medio ambiente en el altar del crecimiento. ¿Cómo combaten esta plaga? Hoy, todas las miradas están puestas en un país, China.
Pekín se ha alzado con el título de capital mundial del smog, con sus continuos episodios de alerta medioambiental y su atmósfera bautizada como Herpocalipsis. En Pekín, las tasas de cáncer de pulmón se han disparado más de un 50% en 10 años. Un estudio internacional avalado por la OMS cifra en 1.200.000 las muertes prematuras en el país. Por no hablar del coste económico, abismal, 1.400.000 millones de dólares, según la OCDE. En 2014, Pekín declara la guerra a la contaminación. No le queda más remedio. En 2015, el primer ministro reitera con firmeza esta prioridad. Estamos determinados a reducir la contaminación. Ya hemos acometido un esfuerzo considerable, pero los progresos que hemos realizado no están a la altura de las expectativas de nuestra población. Hemos declarado la guerra al smog. Estamos determinados a proseguir nuestros esfuerzos hasta alcanzar nuestro objetivo. El régimen chino despliega todos sus recursos para vencer este apocalipsis. El parque automovilístico ha sido revisado y se ha implantado un sistema de transporte alternativo. Alrededor de la capital se han cerrado 200 fábricas. El Estado se ha propuesto castigar financieramente las 15.000 fábricas del país en caso de que rebasen una serie de normativas. Dos años más tarde, los resultados siguen siendo insuficientes. La corrupción y las reticencias de las provincias chinas ralentizan el proceso. Así lo reconoce el profesor Hao Jimin, uno de los científicos más prestigiosos del país. En ciertas regiones hay mucha corrupción. Todavía no se hace lo suficiente para controlar la aplicación de la ley. El gobierno está dispuesto a combatir la corrupción, pero la toma de conciencia es un proceso largo. China se debate entre la determinación y la constatación de su impotencia. ¿Cuánto tiempo le llevará derrotar la contaminación? Mejorar la calidad del aire en China llevará tiempo. Quizá alcancemos la normativa de la OMS en torno a 2050. Francia todavía no ha alcanzado ese objetivo. Estados Unidos tampoco. Alcanzar la normativa en 2050 es dentro de 35 años. Habrá más de una generación de chinos que deberá vivir en un entorno tóxico. ¿Están preparados para eso? Ustedes, los franceses, no han alcanzado esos niveles en 2 generaciones. Y sin embargo, parecen felices. La sociedad china se ha cansado de asfixiarse y se ha sumado a la lucha medioambiental. En marzo de 2015, el estreno de un documental marca un punto de inflexión. Lo firma Chai Jin, una conocida periodista que se ha convertido en el mascarón de proa de este combate. Ha organizado pases públicos de fragmentos de su película en las calles de Pekín. En ellos, critica el laxismo de los gobiernos locales y acusa a las empresas de contaminar con total impunidad. Este olor de dióxido de azufre proviene del humo. No puede ser. Esta contaminación no está controlada. Están contaminando la atmósfera. ¿Por qué no utilizan filtros? Sí que los utilizamos. Entonces, ¿por qué hay tanto humo? El documental tiene un éxito enorme. Más de 200 millones de visitas en las redes sociales en apenas unos días. Preocupadas por los comentarios de los internautas, las autoridades no tardan en censurarlo. Creo que la difusión de su documental debió de recibir algún tipo de apoyo por parte del régimen. De lo contrario, jamás habría tenido la posibilidad de difundirlo en tantas plataformas. Pero es fácil de comprender por qué. En cuanto empezó a tener más repercusión, el gobierno sintió la necesidad de censurarlo. Si al gobierno se le va de las manos, si no ataja esa ola de indignación, los ciudadanos podrán empezar a plantearse una pregunta: ¿quién es el responsable? Si el gobierno no logra proteger a su pueblo y resolver los problemas medioambientales, puede perder toda credibilidad. No tienen derecho de huelga ni de manifestación. Sin embargo, algunos ciudadanos chinos se organizan clandestinamente por Internet y salen a la calle para exigir el cierre de las fábricas.
A veces, estos actos espontáneos, pero frecuentes, logran doblegar a las autoridades. Pekín no puede seguir ignorando que su guerra contra la contaminación se ha convertido en una cuestión de estabilidad social. Pero, ¿qué medidas han tomado otras megalópolis que se enfrentaron a la misma crisis medioambiental hace 25 años? En el continente americano, el ejemplo más emblemático es el de Ciudad de México, que ha sido capaz de encontrar soluciones hasta hace unos años. Como sabrán, Ciudad de México es la ciudad más contaminada del mundo. La situación se ha vuelto tan catastrófica que el gobierno ha tenido que renunciar a abrir los colegios. En 1990, Ciudad de México es un valle irrespirable, rodeado de 40.000 fábricas y atravesado por 3,5 millones de vehículos que consumen gasolina con plomo. La capital no tiene más remedio que actuar con contundencia. Deslocaliza fábricas, prohíbe circular un día a la semana y también ordena un control técnico anual de los vehículos para excluir los más contaminantes. El gobierno asegura que antes de finales de año todos los coches habrán pasado por un centro de control como este y habrán reparado su motor. Hoy, Ciudad de México ha ganado 200 días de aire sano al año, según la normativa mexicana, que aún está muy por debajo de la de la OMS. Pero las autoridades ejercen una vigilancia permanente. Controlan la calidad del aire como si fuera un cazo de leche en el fuego. Y el ayuntamiento ha adoptado el principio de la ecología punitiva. La política pública que hemos implementado en los últimos 20 años han permitido tener una tendencia hacia la baja. El gran reto es continuar esa tendencia hacia la baja. ¿Qué tenemos que hacer? Asumir el costo político que muchas veces esas decisiones no populares implican, pero que para eso estamos aquí en estos cargos públicos, para tomar esas decisiones responsables que en el mediano y largo plazo nos beneficien a todos. Pero, tras 25 años de esfuerzos, los mexicanos se han hartado de los sacrificios que se les exige. Los inconformes con las modificaciones al programa Hoy No Circula protagonizaron una riña contra elementos del Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal. En el verano de 2014, se manifiestan contra la prohibición para los coches de más de 15 años de circular los sábados, castigada con multas de más de 200 euros. Pero sobre todo, el ambicioso plan de Ciudad de México se ve frenado por otra enfermedad que gangrena el país, la corrupción. Constancio Rodríguez es taxista y conoce los trucos de los mexicanos para sortear las leyes. Porque un policía agarra a uno que no está circulando, que no debería circular, y lo primero que hace es pedirle dinero y ya lo deja circular. Le dan una clave en el cual pueda circular ya todo el día y no hay ningún problema. ¿Podrá la ciudad superar este bache? Entre la mala praxis y la urbanización tentacular, la contaminación vuelve a alcanzar niveles alarmantes en Ciudad de México. La capital tiene que acceder a una nueva fase. Y la esperanza viene de los nuevos líderes medioambientales. Marta Delgado encabeza la campaña para imponer las ecobicis. Su objetivo es convencer a los mexicanos de su uso y también exige a las autoridades soluciones de transporte sostenibles. Aquí además tenemos reglas mucho más estrictas que son únicas en la zona metropolitana y ciertamente sería muy bueno pensar que todas estas reglas y políticas se extienden a lo largo del territorio nacional. En la Ciudad de México, los habitantes de la ciudad pienso que han hecho suficientes esfuerzos. Necesitamos pensar en otro tipo de medidas que puedan hacer que la población encuentre el transporte público más conveniente. Hay que poner las soluciones que son convenientes para las personas. No solo esperar a que las personas tengan una conciencia de los problemas muy diversos que tiene la sociedad. Problemas de salud, de economía, de civilidad, de urbanismo, de limpieza, de ecología. Es pues toda una campaña cultural, una revolución cultural que necesitamos tener. Ciudad de México está contra la espada y la pared. Dentro de 10 años, el 80% de los mexicanos vivirá en las ciudades, una perspectiva que amplía el desafío ecológico.
En Europa hay ciudades que llevan años librando la batalla medioambiental. Berlín, pionera en políticas verdes, es el mejor ejemplo. La capital alemana está menos expuesta a la contaminación que otras ciudades europeas, ya que en 2008 logró imponer la creación de una zona medioambiental. Un centro protegido al que no pueden acceder los coches más contaminantes. Si no tienen esta pegatina, los automovilistas se exponen a una multa de 40 euros y a perder un punto del carné. Martin Lutz es uno de los arquitectos de este plan anticontaminación. Aquí es donde empieza la zona medioambiental. Tras 8 años de vigencia, Berlín no sabe aún cómo cuantificar el beneficio sanitario para sus habitantes, pero hay cifras que hablan por sí solas. Las partículas de diésel han disminuido en un 50%. Es solo uno de los tipos de partículas finas para los que tenemos umbrales de alerta. Y la concentración total de partículas ha disminuido en un 10%. Es una cifra considerable, ya que no existe casi ninguna otra medida aislada que tenga un efecto semejante. Es decir, que hemos contribuido de forma significativa a proteger la salud de la población urbana. La capital alemana aspira a alcanzar la normativa europea antes de 2020, pero aún le queda camino por recorrer. Las tasas de dióxido de nitrógeno siguen siendo elevadas. La razón es que tenemos muchos más vehículos diésel que antes. Por desgracia, estos vehículos, sobre todo los de última generación, emiten mucho más dióxido de nitrógeno que el que sugieren las normativas europeas. Pese a ser una capital muy verde, ni siquiera Berlín ha llegado a prohibir los coches diésel recientes. Sin embargo, sí hay un país que concentra todas las críticas a este carburante cancerígeno según la OMS, Francia. Es el país más dieselizado del mundo, pero en noviembre de 2014 estas declaraciones parecen marcar un antes y un después. Ha sido un error decantarse por los motores diésel durante tanto tiempo. Hay que corregir progresivamente ese error con inteligencia y pragmatismo. Desde este discurso, ¿qué medidas concretas ha tomado el Estado francés? Tras ser interrogados por una comisión de investigación parlamentaria en junio de 2015, los fabricantes de automóviles están en el punto de mira. Christian Chapelle, ¿jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad? Diga, lo juro. Lo juro. Según ellos, sus nuevos motores diésel son tan limpios como sus motores de gasolina, una versión más que discutible. Los test de contaminación de todos los vehículos europeos se realizan en laboratorio, por lo que no reflejan las condiciones reales de conducción. Todo se ha vuelto aún más opaco en septiembre de 2015, tras destaparse el escándalo de Volkswagen, que manipuló los niveles de contaminación de sus motores. Las ONGs reclaman más transparencia. A falta de test más robustos, no creemos a los fabricantes diciendo que sus vehículos diésel son limpios. Con estos niveles de dióxido de nitrógeno, los vehículos diésel no son la panacea. Ha habido varios intentos en ese sentido por parte de laboratorios independientes a nivel internacional. Concretamente, los servicios de la Comisión Europea con sede en Italia, que muestran que los vehículos Euro 6 diésel, los más recientes, emiten una media de 8 veces más en la realidad que en el ciclo homologado. Ségolène Royal, ¿jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad? Levante la mano derecha y diga lo juro. Lo juro. También comparece la ministra de Ecología, Ségolène Royal, quien confirma públicamente que los diésel siguen siendo contaminantes. Pero de ahí a prohibirlos hay mucho trecho. Gracias, señora ministra. Señora ministra, no ha contestado a mi pregunta sobre los motores diésel. ¿Sobre la prohibición de los motores diésel? Dos cosas. A día de hoy no podemos prohibir los motores diésel de la noche a la mañana, puesto que año tras año hemos estado animando a la gente a comprar vehículos diésel. Así que debemos ser sensatos, pragmáticos y estudiar la realidad de los hechos. En segundo lugar, tenemos que saber lo que queremos. Podemos decir que, efectivamente, hay 40.000 muertes prematuras debidas a la contaminación, pero entonces hay que tomar medidas mucho más radicales. ¿Cómo
puede ser que haya autobuses diésel en París y que haya taxis diésel en París. ¿Nos dicen que hay entre 20.000 y 40.000 muertes prematuras? Pues se acabó. Decretamos que a partir de ahora los taxis y los autobuses serán eléctricos. ¿Por qué va todo tan lento? Así que todos somos corresponsables de la situación. A mí me parece bien la ideología antidiésel. Y es cierto que el diésel es contaminante. Pero, al mismo tiempo, no basta con proclamarlo. Hay que tomar medidas. La ministra achaca la responsabilidad a las ciudades. Sin embargo, es el Estado francés el que ha de responder ante Bruselas por no respetar las tasas límite de calidad del aire. París intenta dar ejemplo tomando la iniciativa. La alcaldesa se compromete a liberar la ciudad de todos los vehículos contaminantes antes de 2020. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Alguna abstención? Muy bien, pues sí, esto se merece un aplauso. A partir del 1 de julio de 2016, el centro de París será una zona de circulación reducida, siguiendo el ejemplo de Berlín. Los vehículos anteriores a 1997 quedarán prohibidos, mientras que se incentivará a los parisinos a que utilicen sistemas de coche compartido. Pero, al igual que en Berlín, de momento no se habla de excluir los nuevos diésel. No quiero más diésel en París. Hasta el diésel de nueva generación es peligroso. Es una tecnología del pasado que consume energías fósiles. Hay que pasar a otra cosa, pero al mismo tiempo soy pragmática. Quiero que encontremos soluciones alternativas y que podamos acelerar la transformación de nuestro parque automovilístico, empezando por los vehículos más antiguos, para reemplazarlos por vehículos limpios, o eléctricos, o incluso ningún vehículo, puesto que es perfectamente posible desplazarse dentro de la ciudad sin poseer un vehículo privado. Y yo estoy haciendo todo lo que puedo para que la ciudad esté a la altura del desafío y a la vanguardia de esta revolución eléctrica. Ya verán cómo en 2020 el paisaje de París no será el mismo. Mientras las ciudades y los estados se pasan la pelota, las medidas siguen siendo demasiado puntuales. La batalla del aire muestra así sus limitaciones. Según los investigadores, hay una dimensión del fenómeno que ha sido totalmente infravalorada por los políticos. Y es el hecho de que la contaminación atmosférica no tiene fronteras. La prueba científica nos llega de la mano de los satélites, verdaderos escáneres de la atmósfera. Miden varias veces al día el transporte de penachos de gas y partículas por todo el planeta. Los contaminantes se exportan de un país a otro. En Europa, por ejemplo, Francia puede recibir una parte de la contaminación alemana, que a su vez procede de Polonia, y viceversa, dependiendo de las corrientes aéreas y la intensidad de los episodios. En Asia, el smog de Pekín sobrevuela Japón. Pero a mayor escala, la nube negra china puede desplazarse a una velocidad vertiginosa. Impulsada por el viento, puede atravesar el Océano Pacífico y alcanzar el continente americano en cuestión de 3 a 5 días. En Boulder, verdadera meca del clima y la química atmosférica, los investigadores llevan varios años estudiando este fenómeno. El equipo de David Edwards sigue el rastro del ozono, un gas nefasto para la salud y los cultivos. Estamos viendo cada vez más el impacto de la contaminación que recorre largas distancias. Podría representar un pequeño porcentaje, un 5%, pero hay estudios que sugieren que podría ser de hasta el 10%. Por ejemplo, en el caso de las tasas de ozono observadas en la costa oeste de Estados Unidos, que procederían en parte de China. Hay estudios que apuntan a que el hecho de deslocalizar las fábricas estadounidenses e implantarlas en otros países, sobre todo en Asia, puede haber producido más emisiones contaminantes procedentes de Asia, que luego efectúan un viaje intercontinental y regresan a Estados Unidos. De ser así, sería una situación bastante irónica. Ironías del destino para California, que tanto empeño ha puesto en convertirse en uno de los estados más limpios de Estados Unidos. California aplica al pie de la letra la Ley de Aire Limpio,
la ley sobre calidad del aire más restrictiva del mundo. En Los Ángeles, todo un símbolo de éxito medioambiental en los años 90, las concentraciones de ozono y partículas finas vuelven a estar al alza. En el Valle de San Joaquín, en el centro de California, la nube china ha levantado ampollas. La región supera los umbrales reglamentarios y se niega a pagar las multas por una contaminación que asegura no producir. Para la jefa de la Agencia Gubernamental de Calidad del Aire, es un pretexto falaz. No estoy diciendo que debamos ignorar este fenómeno, pero a veces me preocupa que algunos industriales o que algunas autoridades locales puedan decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es culpa nuestra, todo es culpa de China, así que podemos ignorar la contaminación que estamos creando nosotros aquí. No sería cierto legalmente y tampoco sería cierto científicamente. Todo el mundo debe poner de su parte. No hay un solo malo de la película en este asunto. Todo el mundo comparte la responsabilidad. Una contaminación atmosférica sin fronteras y sin policía internacional. No existe ningún tratado mundial, ni siquiera un índice común de calidad del aire. Frente a la emergencia, el prestigioso climatólogo Guy Brasser aboga por una gobernanza mundial de la contaminación del aire. Europa y Estados Unidos ya abordaron en su momento el problema de la contaminación y de la calidad del aire, y ahora tienden un poco a considerar que no es su problema, que es el problema de China, de la India y quizá de África el día de mañana. Pero los gobiernos deberían ver un poco más allá de la punta de su nariz y comprender que la contaminación en China y la India, aunque no sea de forma directa y visible, también será un problema a largo plazo para nosotros en Europa y en el continente norteamericano. Todavía no hemos conseguido convencer a la clase política internacional de la necesidad de un gran acuerdo internacional sobre el problema de la contaminación. No se trata solo de decir a los países, no contaminéis. Se trata de ayudar a los países a desarrollar su economía, sus infraestructuras y su sistema industrial, al tiempo que limitan sus emisiones. Y tenemos que ayudarlos. No podemos esperar 10 años más. Hay que hacerlo cuanto antes. Una emergencia cuya solución exige políticas globales y otras formas de producir y vivir en las ciudades. Los activistas llaman a una movilización planetaria, como la que existe para el cambio climático. Para ellos, la batalla del aire apenas acaba de empezar. Es una batalla que no va a acabar porque para el año 2050 tendremos el 75% de personas viviendo en las ciudades. Y esto puede representar un gran problema, pero también importantes oportunidades y controlar y eficientar la forma de vida de la mayoría de la población mundial. Creo que tenemos que diseñar nuestras ciudades en beneficio de sus habitantes. La salud pública y la calidad de vida deberían ser elementos clave en las políticas en el entorno urbano. Necesitamos ciudadanos concienciados y necesitamos políticos con voluntad de tomar medidas. Pero lo cierto es que soy optimista, porque creo que una vez la ciudadanía entienda la magnitud de este problema, tenderá a apasionarse por él. Descontaminantes y vamos a ajustar otras 2 unidades a las normativas. Estamos planeando construir nuevas centrales en lugares aislados en vez de en ciudades. Es una forma de encontrar un equilibrio. Pero no olvidemos que Estados Unidos también exporta carbón. Si de verdad tanto les molestan las emisiones, los estadounidenses deberían dejar de exportar carbón. Pero no lo hacen, y aún así se permiten darnos lecciones. Europa consume 10 veces más carbón que la India, y eso supone contaminación. Nuestra contaminación solo se va a multiplicar por 2, y daremos acceso básico a la electricidad a los más pobres. Todo el mundo en este planeta tiene derecho a usar la energía del carbón, y a la India se le quiere negar.
La contaminación que asfixia a los indios es la misma que la de la Europa de los 30 gloriosos, el periodo de rápido crecimiento económico de la posguerra. Hoy el peligro ha retrocedido en el viejo continente, pero la contaminación ha cambiado de naturaleza y, al igual que otras capitales, París no ha derrotado la amenaza. Air París prevé también hoy una fuerte concentración de partículas en suspensión que afectará a la mitad norte del país. ¿Nos deja asfixiarnos el estado con esta contaminación? Será la polémica pregunta que nos ocupará durante esta hora y cuarto. Así nos lo recuerdan los intensos picos de contaminación que vive periódicamente la Ciudad de la Luz desde 2013. Sin embargo, estos episodios de alerta medioambiental no son más que la punta del iceberg. Los parisinos respiran mal todo el año. Un aire viciado que les hace perder 6 meses de esperanza de vida. La densidad del tráfico por carretera y la renovación del parque automovilístico diésel han amplificado el fenómeno de unos años a esta parte. Los ingenieros de Air París supervisan esta contaminación crónica. En este concurrido barrio, Karine Leye mide las concentraciones de partículas que los peatones inhalan a diario. Aquí el impacto es mayor. Debido a la densidad del tráfico lo pueden ver perfectamente y al número de vehículos. Y también debido a que la circulación no es muy fluida. Los vehículos se paran, vuelven a arrancar y aceleran. No hay viento y además estamos al lado de los vehículos. Hasta podemos ver perfectamente el impacto de los peatones al pasar, que vuelven a poner las partículas en suspensión. Aquí vemos cómo suben. El contador enloquece. Hasta 10 veces el umbral fijado por la Unión Europea. Ligados al tráfico, hay 2 agentes contaminantes que merecen especial atención. Un gas, el dióxido de nitrógeno, y las llamadas micropartículas, unos polvos microscópicos 100 veces más pequeños que un cabello. Fábricas estadounidenses e implantarlas en otros países, sobre todo en Asia, puede haber producido más emisiones contaminantes procedentes de Asia, que luego efectúan un viaje intercontinental y regresan a Estados Unidos. De ser así, sería una situación bastante irónica. Ironías del destino para California, que tanto empeño ha puesto en convertirse en uno de los estados más limpios de Estados Unidos. California aplica al pie de la letra la Ley de Aire Limpio, la ley sobre calidad del aire más restrictiva del mundo. En Los Ángeles, todo un símbolo de éxito medioambiental en los años 90, las concentraciones de ozono y partículas finas vuelven a estar al alza. En el Valle de San Joaquín, en el centro de California, la nube china ha levantado ampollas. La región supera los umbrales reglamentarios y se niega a pagar las multas por una contaminación que asegura no producir. Para la jefa de la Agencia Gubernamental de Calidad del Aire, es un pretexto falaz. No estoy diciendo que debamos ignorar este fenómeno, pero a veces me preocupa que algunos industriales o que algunas autoridades locales puedan decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es culpa nuestra. Todo es culpa de China. Así que podemos ignorar la contaminación que estamos creando nosotros aquí. No sería cierto legalmente. Y tampoco sería cierto científicamente. Todo el mundo debe poner de su parte. No hay un solo malo de la película en este asunto. Todo el mundo comparte la responsabilidad. Una contaminación atmosférica sin fronteras y sin policía internacional. No existe ningún tratado mundial, ni siquiera un índice común de calidad del aire. Frente a la emergencia, el prestigioso climatólogo Guy Brasser aboga por una gobernanza mundial de la contaminación del aire. Europa y Estados Unidos ya abordaron en su momento el problema de la contaminación y de la calidad del aire, y ahora tienden un poco a considerar que no es su problema, que es el problema de China, de la India y quizá de África el día de mañana. Pero los gobiernos deberían ver un poco más allá de la punta de su nariz y comprender que la contaminación en China y la India, aunque no sea de forma directa y visible, también será un problema a largo plazo para nosotros en Europa y en el continente norteamericano. Todavía no hemos conseguido
conseguido convencer a la clase política internacional de la necesidad de un gran acuerdo internacional sobre el problema de la contaminación. No se trata solo de decir a los países no. Los vehículos anteriores a 1997 quedarán prohibidos, mientras que se incentivará a los parisinos a que utilicen sistemas de coche compartido. Pero, al igual que en Berlín, de momento no se habla de excluir los nuevos diésel. No quiero más diésel en París. Hasta el diésel de nueva generación es peligroso. Es una tecnología del pasado que consume energías fósiles. Hay que pasar a otra cosa, pero al mismo tiempo soy pragmática. Quiero que encontremos soluciones alternativas y que podamos acelerar la transformación de nuestro parque automovilístico, empezando por los vehículos más antiguos, para reemplazarlos por vehículos limpios o eléctricos, o incluso ningún vehículo, puesto que es perfectamente posible desplazarse dentro de la ciudad sin poseer un vehículo privado. Y yo estoy haciendo todo lo que puedo para que la ciudad esté a la altura del desafío y a la vanguardia de esta revolución eléctrica. Ya verán cómo en 2020 el paisaje de París no será el mismo. Mientras las ciudades y los estados se pasan la pelota, las medidas siguen siendo demasiado puntuales. La batalla del aire muestra así sus limitaciones. Según los investigadores, hay una dimensión del fenómeno que ha sido totalmente infravalorada por los políticos. Y es el hecho de que la contaminación atmosférica no tiene fronteras. La prueba científica nos llega de la mano de los satélites, verdaderos escáneres de la atmósfera. Miden varias veces al día el transporte de penachos de gas y partículas por todo el planeta. Los contaminantes se exportan de un país a otro. En Europa, por ejemplo, Francia puede recibir una parte de la contaminación alemana, que a su vez procede de Polonia, y viceversa, dependiendo de las corrientes aéreas y la intensidad de los episodios. En Asia, el smog de Pekín sobrevuela Japón. Pero a mayor escala, la nube negra china puede desplazarse a una velocidad vertiginosa. Impulsada por el viento, puede atravesar el Océano Pacífico y alcanzar el continente americano en cuestión de 3 a 5 días. En Boulder, verdadera meca del clima y la química atmosférica, los investigadores llevan varios años estudiando este fenómeno. El equipo de David Edwards sigue el rastro del ozono, un gas nefasto para la salud y los cultivos. Estamos viendo cada vez más el impacto de la contaminación que recorre largas distancias. Podría representar un pequeño porcentaje, un 5%, pero hay estudios que sugieren que podría ser de hasta el 10%. Por ejemplo, en el caso de las tasas de ozono, observadas en la costa oeste de Estados Unidos, que procederían en efectos nocivos a largo plazo. De París a Ciudad de México, pasando por Los Ángeles y Pekín, la comunidad científica ha dado la señal de alarma. Las ciudades libran hoy una batalla contra esta amenaza, el primer riesgo medioambiental para la salud pública. Bienvenidos a Nueva Delhi, la ciudad más contaminada del planeta según la Organización Mundial de la Salud. Con sus 8 millones de vehículos, el doble que hace 10 años, la capital india está viviendo una era de crecimiento desbocado que condena a sus 25 millones de habitantes a un infierno atmosférico. Hay días en los que la concentración de partículas finas en el aire supera 100 veces las recomendaciones sanitarias de la OMS. Micropartículas, pero también dióxido de nitrógeno y ozono. Un cóctel tóxico para los habitantes que pasan horas en sus coches, trabajan en la calle o viven en las aceras. Es una especie de crisis multicontaminante, porque a diario respiramos un cóctel letal de polución. Durante mucho tiempo se creyó que solo las grandes ciudades tenían un problema de contaminación. Pero ahora estamos viendo cada vez más poblaciones pequeñas de la India alcanzar niveles críticos de contaminación. Los primeros estudios sanitarios nos permiten hacernos una idea de la magnitud de la epidemia.
3 años de esperanza de vida menos en la capital y 1,5 millones de muertos al año en todo el país. Y es que la amenaza se propaga más allá de las ciudades de la India a las regiones más pobres. La cuenca del Singrauli es el pulmón energético de la India. Proporciona el 20% de la energía eléctrica del país, explotando las abundantes reservas naturales de carbón. Con sus centrales eléctricas y sus minas desarrolladas a marchas forzadas en los últimos 40 años, Singrauli se ha convertido en una región maldita. Irrespirable para sus habitantes, que viven presos de las emisiones de diversos tipos de polvo y gases tóxicos. En esta región aislada no existe ningún estudio oficial acerca de la magnitud del impacto sobre la salud pública. Tras la autopsia, los pulmones son extraídos y sometidos a un examen exhaustivo. Estos pulmones pertenecen a un hombre de 63 años, no fumador. Paulo Saldiva se interesa especialmente por el black carbon, las partículas producidas por la combustión, sobre todo de los motores de automóvil. Sabemos de qué ha muerto este hombre. Padecía una enfermedad renal y una infección, no ligadas a la contaminación necesariamente, aunque uno de los efectos de la contaminación es reducir nuestro sistema inmune. Todos los cuerpos de las personas que hemos autopsiado en Sao Paulo presentaban este tipo de depósito en mayor o menor grado. En cada individuo nos fijamos en el color original del pulmón, que es este. Vemos que hay una especie de frontera entre la parte sana y la que podemos achacar a la inhalación de contaminantes. Para un individuo que no fume y que viva en Sao Paulo, lo más probable es que este black carbon provenga de los vehículos. ¿Cómo lo sabemos? Porque cada partícula tiene una firma, una huella digital. Y en Sao Paulo los principales marcadores son el zinc, el manganeso, el aluminio y el hierro. Tratará de identificar esos marcadores gracias a una serie de análisis químicos realizados en los tejidos pulmonares. Explorando más de 2.000 cadáveres e investigando el modo de vida y el historial médico de cada persona fallecida. De esta forma, espera que podrá evaluar el impacto de la contaminación sobre un individuo a lo largo de su vida y propiciar una toma de conciencia. La lucha contra la contaminación no genera aún un consenso. Si yo invento una vacuna contra el dengue o el ébola, ¿quién se va a oponer? Pero si propongo limitar los combustibles, el diésel, y limitar el transporte individual para favorecer el transporte público, no habrá un consenso. Creo que ha llegado el momento de reconocer que estamos ante una situación de emergencia sanitaria comparable con otras catástrofes. La OMS lleva varios años haciéndose eco de estos estudios científicos y fijando normativas sanitarias sobre la contaminación del aire. Pero en 2013 la institución fue aún más lejos y dio la señal de alarma. La Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, ha decidido clasificar la contaminación de la atmósfera, la contaminación del aire que respiramos a diario, entre las causas directas del cáncer. El aire es un bien de todos y todos somos responsables de él. Es necesario desarrollar una política de salud pública para resolver este problema. Sabemos que la contaminación atmosférica es cáncer en otras ciudades europeas, ya que en 2008 logró imponer la creación de una zona medioambiental. Un centro protegido al que no pueden acceder los coches más contaminantes. Si no tienen esta pegatina, los automovilistas se exponen a una multa de 40 euros y a perder un punto del carné. Martin Lutz es uno de los arquitectos de este plan anticontaminación. Aquí es donde empieza la zona medioambiental. Tras 8 años de vigencia, Berlín no sabe aún cómo cuantificar el beneficio sanitario para sus habitantes, pero hay cifras que hablan por sí solas. Las partículas de diésel han disminuido en un 50%.
Es solo uno de los tipos de partículas finas para los que tenemos umbrales de alerta. Y la concentración total de partículas ha disminuido en un 10%. Es una cifra considerable, ya que no existe casi ninguna otra medida aislada que tenga un efecto semejante. Es decir, que hemos contribuido de forma significativa a proteger la salud de la población urbana. La capital alemana aspira a alcanzar la normativa europea antes de 2020, pero aún le queda camino por recorrer. Las tasas de dióxido de nitrógeno siguen siendo elevadas. La razón es que tenemos muchos más vehículos diésel que antes. Por desgracia, estos vehículos, sobre todo los de última generación, emiten mucho más dióxido de nitrógeno que el que sugieren las normativas europeas. Pese a ser una capital muy verde, ni siquiera Berlín ha llegado a prohibir los coches diésel recientes. Sin embargo, sí hay un país que concentra todas las críticas a este carburante cancerígeno según la OMS, Francia. Es el país más dieselizado del mundo, pero en noviembre de 2014 estas declaraciones parecen marcar un antes y un después. Ha sido un error decantarse por los motores diésel durante tanto tiempo. Hay que corregir progresivamente ese error con inteligencia y pragmatismo. Desde este discurso, ¿qué medidas concretas ha tomado el Estado francés? Tras ser interrogados por una comisión de investigación parlamentaria en junio de 2015, los fabricantes de automóviles están en el punto de mira. Christian Chapelle, ¿jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad? Diga, lo juro. Lo juro. Según ellos, sus nuevos motores diésel son tan limpios como sus motores de gasolina, una versión más que discutible. Los test de contaminación de todos los vehículos europeos se realizan en laboratorio, por lo que no hay crecimiento desbocado, que condena a sus 25 millones de habitantes a un infierno atmosférico. Hay días en los que la concentración de partículas finas en el aire supera 100 veces las recomendaciones sanitarias de la OMS. Micropartículas, pero también dióxido de nitrógeno y ozono. Un cóctel tóxico para los habitantes que pasan horas en sus coches, trabajan en la calle o viven en las aceras. Es una especie de crisis multicontaminante, porque a diario respiramos un cóctel letal de polución. Durante mucho tiempo se creyó que solo las grandes ciudades tenían un problema de contaminación. Pero ahora estamos viendo cada vez más poblaciones pequeñas de la India alcanzar niveles críticos de contaminación. Los primeros estudios sanitarios nos permiten hacernos una idea de la magnitud de la epidemia. 3 años de esperanza de vida menos en la capital y 1,5 millones de muertos al año en todo el país. Y es que la amenaza se propaga más allá de las ciudades de la India a las regiones más pobres. La cuenca del Singrauli es el pulmón energético de la India. Proporciona el 20% de la energía eléctrica del país, explotando las abundantes reservas naturales de carbón. Con sus centrales eléctricas y sus minas desarrolladas a marchas forzadas en los últimos 40 años, Singrauli se ha convertido en una región maldita. Irrespirable para sus habitantes, que viven presos de las emisiones de diversos tipos de polvo y gases tóxicos. En esta región aislada no existe ningún estudio oficial acerca de la magnitud del impacto sobre la salud pública. En el hospital del distrito de Guaidán, los médicos asisten impotentes a esta lenta agonía. El Dr. Singh lleva 22 años observando una explosión de las infecciones pulmonares y las alergias severas. Respire. Respire. Estoy preocupado. ¿Cómo no voy a estarlo? Somos pobres, no sabemos cómo tratarlo. Tenemos muchísimo miedo.
El médico está indignado por el estado de los pulmones de sus pacientes. A lo mejor los habitantes de Nueva Delhi pueden respirar todo el humo de coche que quieran, pero en Singrauli, por lo menos, no tenemos pulmones. Las personas. No solo esperar a que las personas tengan una conciencia de los problemas muy diversos que tiene la sociedad. Problemas de salud, de economía, de civilidad, de urbanismo, de limpieza, de ecología. Es pues toda una campaña cultural, una revolución cultural que necesitamos tener. Ciudad de México está contra la espada y la pared. Dentro de 10 años, el 80% de los mexicanos vivirá en las ciudades. Una perspectiva que amplía el desafío ecológico. En Europa hay ciudades que llevan años librando la batalla medioambiental. Berlín, pionera en políticas verdes, es el mejor ejemplo. La capital alemana está menos expuesta a la contaminación que otras ciudades europeas, ya que en 2008 logró imponer la creación de una zona medioambiental. Un centro protegido al que no pueden acceder los coches más contaminantes. Si no tienen esta pegatina, los automovilistas se exponen a una multa de 40 euros y a perder un punto del carné. Martin Lutz es uno de los arquitectos de este plan anticontaminación. Aquí es donde empieza la zona medioambiental. Tras 8 años de vigencia, Berlín no sabe aún cómo cuantificar el beneficio sanitario para sus habitantes, pero hay cifras que hablan por sí solas. Las partículas de diésel han disminuido en un 50%. Es solo uno de los tipos de partículas finas para los que tenemos umbrales de alerta. Y la concentración total de partículas ha disminuido en un 10%. Es una cifra considerable, ya que no existe casi ninguna otra medida aislada que tenga un efecto semejante. Es decir, que hemos contribuido de forma significativa a proteger la salud de la población urbana. La capital alemana aspira a alcanzar la normativa europea antes de 2020, pero aún le queda camino por recorrer. Las tasas de dióxido de nitrógeno siguen siendo elevadas. La razón es que tenemos muchos más vehículos diésel que antes. Por desgracia, estos vehículos, sobre todo los de última generación, emiten mucho más dióxido de nitrógeno que el que sugieren las normativas europeas. Pese a ser una capital muy verde, ni siquiera Berlín ha llegado a prohibir los coches diésel recientes. Su documental debió de recibir algún tipo de apoyo por parte del régimen. De lo contrario, jamás habría tenido la posibilidad de difundirlo en tantas plataformas. Pero es fácil de comprender por qué. En cuanto empezó a tener más repercusión, el gobierno sintió la necesidad de censurarlo. Si al gobierno se le va de las manos, si no ataja esa ola de indignación, los ciudadanos podrán empezar a plantearse una pregunta: ¿quién es el responsable? Si el gobierno no logra proteger a su pueblo y resolver los problemas medioambientales, puede perder toda credibilidad. No tienen derecho de huelga ni de manifestación. Sin embargo, algunos ciudadanos chinos se organizan clandestinamente por Internet y salen a la calle para exigir el cierre de las fábricas. A veces, estos actos espontáneos, pero frecuentes, logran doblegar a las autoridades. Pekín no puede seguir ignorando que su guerra contra la contaminación se ha convertido en una cuestión de estabilidad social. Pero, ¿qué medidas han tomado otras megalópolis que se enfrentaron a la misma crisis medioambiental hace 25 años? En el continente americano, el ejemplo más emblemático es el de Ciudad de México, que ha sido capaz de encontrar soluciones hasta hace unos años.
Como sabrán, Ciudad de México es la ciudad más contaminada del mundo. La situación se ha vuelto tan catastrófica que el gobierno ha tenido que renunciar a abrir los colegios. En 1990, Ciudad de México es un valle irrespirable, rodeado de 40.000 fábricas y atravesado por 3,5 millones de vehículos que consumen gasolina con plomo. La capital no tiene más remedio que actuar con contundencia. Deslocaliza fábricas, prohíbe circular un día a la semana y también ordena un control técnico anual de los vehículos para excluir los más contaminantes. El gobierno asegura que antes de finales de año todos los coches habrán pasado por un centro de control como este y habrán reparado su motor. Hoy, Ciudad de México ha ganado 200 días de aire sano al año, según la normativa mexicana, que aún está muy por debajo de la de la OMS. Pero las autoridades ejercen una vigilancia permanente. Controlan la calidad del aire como si fuera un cazo de leche en el fuego. Y el ayuntamiento ha adoptado el principio de la ecología punitiva. Contaminantes procedentes de Asia, que luego efectúan un viaje intercontinental y regresan a Estados Unidos. De ser así, sería una situación bastante irónica. Ironías del destino para California, que tanto empeño ha puesto en convertirse en uno de los estados más limpios de Estados Unidos. California aplica al pie de la letra la Ley de Aire Limpio, la ley sobre calidad del aire más restrictiva del mundo. En Los Ángeles, todo un símbolo de éxito medioambiental en los años 90, las concentraciones de ozono y partículas finas vuelven a estar al alza. En el Valle de San Joaquín, en el centro de California, la nube china ha levantado ampollas. La región supera los umbrales reglamentarios y se niega a pagar las multas por una contaminación que asegura no producir. Para la jefa de la Agencia Gubernamental de Calidad del Aire, es un pretexto falaz. No estoy diciendo que debamos ignorar este fenómeno, pero a veces me preocupa que algunos industriales o que algunas autoridades locales puedan decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es culpa nuestra. Todo es culpa de China. Así que podemos ignorar la contaminación que estamos creando nosotros aquí. No sería cierto legalmente. Y tampoco sería cierto científicamente. Todo el mundo debe poner de su parte. No hay un solo malo de la película en este asunto. Todo el mundo comparte la responsabilidad. Una contaminación atmosférica sin fronteras y sin policía internacional. No existe ningún tratado mundial, ni siquiera un índice común de calidad del aire. Frente a la emergencia, el prestigioso climatólogo Guy Brasser aboga por una gobernanza mundial de la contaminación del aire. Europa y Estados Unidos ya abordaron en su momento el problema de la contaminación y de la calidad del aire, y ahora tienden un poco a considerar que no es su problema, que es el problema de China, de la India y quizá de África el día de mañana. Pero los gobiernos deberían ver un poco más allá de la punta de su nariz y comprender que la contaminación en China y la India, aunque no sea de forma directa y visible, también será un problema a largo plazo para nosotros en Europa y en el continente norteamericano. Todavía no hemos conseguido convencer a la clase política internacional de la necesidad de un gran acuerdo internacional sobre el problema de la contaminación. No se trata solo de decir a los países, no contaminéis. Se trata de ayudar a los países a desarrollar su economía, sus infraestructuras y su sistema industrial, al tiempo que limita. Estamos viendo cada vez más el impacto de la contaminación que recorre largas distancias. Podría representar un pequeño porcentaje, un 5%, pero hay estudios que sugieren que podría ser de hasta el 10%. Por ejemplo, en el caso de las tasas de ozono, observadas en la costa oeste de Estados Unidos, que procederían en parte de China. Hay estudios que apuntan a que el hecho de deslocalizar las fábricas estadounidenses e implantarlas en otros países, sobre todo en Asia,
puede haber producido más emisiones contaminantes procedentes de Asia, que luego efectúan un viaje intercontinental y regresan a Estados Unidos. De ser así, sería una situación bastante irónica. Ironías del destino para California, que tanto empeño ha puesto en convertirse en uno de los estados más limpios de Estados Unidos. California aplica al pie de la letra la Ley de Aire Limpio, la ley sobre calidad del aire más restrictiva del mundo. En Los Ángeles, todo un símbolo de éxito medioambiental en los años 90, las concentraciones de ozono y partículas finas vuelven a estar al alza. En el Valle de San Joaquín, en el centro de California, la nube china ha levantado ampollas. La región supera los umbrales reglamentarios y se niega a pagar las multas por una contaminación que asegura no producir. Para la jefa de la Agencia Gubernamental de Calidad del Aire, es un pretexto falaz. No estoy diciendo que debamos ignorar este fenómeno, pero a veces me preocupa que algunos industriales o que algunas autoridades locales puedan decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es culpa nuestra. Todo es culpa de China. Así que podemos ignorar la contaminación que estamos creando nosotros aquí. No sería cierto legalmente. Y tampoco sería cierto científicamente. Todo el mundo debe poner de su parte. No hay un solo malo de la película en este asunto. Todo el mundo comparte la responsabilidad. Una contaminación atmosférica sin fronteras y sin policía internacional. No existe ningún tratado mundial, ni siquiera un índice común de calidad del aire. Frente a la emergencia, el prestigioso climatólogo Guy Brasser aboga por una gobernanza mundial de la contaminación del aire. Europa y Estados Unidos ya abordaron en su momento el problema de la contaminación y de la calidad del aire, y ahora tienden un poco a considerar que no es su problema, que es el problema de China, de la India y quizá de África el día de mañana. Pero los gobiernos deberían ver un poco más allá de la punta de